Voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 16. Hoy día comenzamos nuevamente con los fundamentos de la fe, como si no hubiésemos estudiado nada. Así que vamos a partir con la lección número 1, la introducción a los fundamentos de la fe. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, creo que hemos comprendido la importancia que tiene la palabra de Dios. Y lo importante es que ponerla en alto. Como dice un salmo, la palabra de Dios y el nombre de Dios fueron puestos sobre la creación. Por lo tanto, la palabra de Dios no solamente es autoritativa, es suficiente, es sin errores o inerrante, y debe ser puesta en alto, pero nosotros también tenemos que caer en la otra vereda, en la que debemos de entender que es sumamente importante que crezcamos en el conocimiento de Dios. Una cosa es poner la palabra en alto y otra cosa es aprender de esa palabra y poner en práctica esa palabra. Primera de Pedro lo dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para que crezcáis. La palabra de Dios tiene esa particularidad para nosotros. Nosotros, cuando recién partimos en el camino de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, entre comillas, nosotros? Es nacer de nuevo. Y uno cuando nace, no nace grande, nace pequeño, nace chiquitito. Para poder ir adquiriendo todo lo que necesitamos, hay que madurar, hay que crecer. Y eso no se hace por generación espontánea con el aire. Se hace con alimento. Y Pedro compara la palabra de Dios con la leche, los niños. Mi esposa comentaba el otro día, se acuerda mucho cuando David nació, y se lo comentaba a él, decía, con las ganas que venía chupándose el dedito porque le hacía falta su leche. Y nosotros como hijos de Dios, como recién nacidos, ¿cómo estamos? Entonces, debemos a la luz de este ejemplo terreno comprender la realidad espiritual que debemos tener. En este pasaje de Colosenses, Pablo le dice a la iglesia de Colosas que la palabra de Dios more en abundancia. La palabra morar tiene que ver con habitar, con vivir. La palabra de Dios mora en nosotros, vive en nosotros, o está solamente ahí en la biblioteca, en el velador, o en algún otro lugar que guardemos nuestra Biblia. Tiene que morar en nosotros. Y esto es algo que también vamos a ver cuando veamos la importancia que tiene que nosotros debemos memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué debemos memorizarla? Porque es la única manera que more en nosotros, que esté en nosotros. Eso va a ser tema de la segunda lección. Entonces, debemos hacer que habite en nosotros, que viva en nosotros y que se sienta como en casa. ¿Usted cuando va a una casa ajena? Así como pollito. Pero pasan los días y uno sigue yendo, ya la tercera, la cuarta, la quinta vez, se siente como en su casa, porque sobre todo si han sido amables, uno se siente como en su casa. Bueno, de cierta manera
debemos comprenderlo y entender lo que la palabra de Dios tiene que vivir a nosotros. Hay pecados, hay algo que limpiar. Si eso es así, hay que limpiarlo, porque la palabra de Dios es santa, es pura, autoritativa. Y si ella dice, no hay que hacer esto, y lo estamos haciendo, ¿se sentirá cómoda o no? Obviamente no se siente cómoda. Entonces, no solamente tiene que morar, sino que en abundancia, que lo cubra todo. Diciéndolo en buen chileno, que no salga la palabra hasta por la oreja. Así debe morar la palabra de Dios. Debe empapar cada uno de los aspectos de nuestra vida y controlar todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Veamos qué dice el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Tiene que morar la palabra de Dios en abundancia en nosotros. Yo creo que todos queremos no pecar. Todos, si yo preguntase, ¿quién quiere no pecar? Todos dirían, amén. Yo quiero, de eso mismo. La forma para eso es que la palabra de Dios more en nosotros, more en nuestro corazón. Este concepto de que more en abundancia en nosotros tiene que ver con también lo que dice Efesios 5:18. Cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Estos dos conceptos son paralelos. El morar la palabra de Dios en abundancia con ser lleno del Espíritu Santo. Y son el resultado uno del otro. El Espíritu Santo no va a morar en nosotros y llenarnos si la palabra de Dios no mora en nosotros. El poder y la motivación en nosotros para que el Espíritu Santo nos llene viene de que nosotros cumplamos la palabra de Dios y no pequemos. Si pecamos, contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos llena. Pero si la palabra de Dios vive en nosotros, y como dice el Salmo 119, el Espíritu Santo la palabra la guardamos en nuestro corazón y no pecamos, el Espíritu Santo se va a derramar en nuestro corazón y vamos a entender y vamos a vivir de mejor manera. Por lo tanto, cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que tiene que ser llena del Espíritu Santo, es que nuestra vida tiene que, en el fondo, estar controlada por la palabra de Dios. Esa es la forma. Yo creo que si hiciera otra pregunta y dijera, ¿quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Hoy diríamos, amén. Bueno, llénense la palabra de Dios. Por lo tanto, esto demuestra que la llenura del Espíritu Santo no son experiencias sensoriales, de emoción, de salir corriendo, de no me acuerdo, de movimientos, de hablar palabras que después no me acuerdo, por decir algunas cosas, sino que vivir con la llenura del Espíritu Santo resulta de una vida de obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Ese es el fondo y eso es lo principal. Por eso es importante que nosotros establezcamos los fundamentos de nuestra fe. Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Los apóstoles pusieron el fundamento. Y sobre eso nosotros edificamos o sobreedificamos. 1 Corintios 3:10.
1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por lo tanto, la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo, ¿de quién es? Nosotros. Cada uno mire cómo sobreedifica. Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Nosotros debemos sobreedificar, y esa es responsabilidad nuestra. Pero primero, para saber dónde tengo que poner los pilares para poner el techo, tengo que conocer la base. Pues si no, voy a poner los palitos en cualquier lado y el techo, en cualquier momento, viene el ventarrón y el viento va a quedar en la casa al lado. El techo en la casa al lado. Entonces, debemos comprender que debemos conocer y establecer los fundamentos bíblicos de nuestra vida cristiana. Y esto no solamente para los nuevos creyentes. Porque podríamos quizás pensar, no, pero esto, yo llevo 10, 15, 20, 25, 30 años en el Evangelio, pero no necesariamente estando mucho tiempo en la iglesia. Yo creo que eso podemos dar fe muchos, de que no porque hayamos estado mucho tiempo en una iglesia conocemos los fundamentos de nuestra fe. Entonces, esto no solo es para nuevos creyentes, sino que para todos, porque debemos apuntar nuestro conocimiento a la verdad bíblica y no basado en experiencias ni tradiciones, sobre todo en malas enseñanzas, sino que sujetarnos al verdadero fundamento de la fe, que es la palabra de Dios. Entonces, en la medida que nosotros avancemos en los fundamentos de la fe, vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, el tema de tener la seguridad de la vida eterna. En la medida que vamos conociendo y poniendo los fundamentos, vamos aprendiendo a ser equipados para el ministerio. El ministerio no tiene que ver con el ministerio pastoral, que muchas veces es lo primero que uno lo asocia, sino que el ministerio que uno le haya tocado. Tenemos a nuestras hermanas que le están enseñando a nuestros niños un ministerio, y eso no significa que ellas sean pastoras, que le podríamos decir pastoras. Pero es un ministerio, en la alabanza. Los hermanos tienen que estar llenos de la palabra de Dios, conocer los fundamentos, porque si no, cantamos cualquier cosa, como antes lo hacíamos. Aberraciones bíblicas. Pedir que baje el Espíritu Santo, por ejemplo, si el Espíritu Santo ya descendió, los hijos de Dios ya lo tienen, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos que ser llenos ahora, no pedir que baje de nuevo. Pero eso pasa porque no conocemos el fundamento bíblico. Y por supuesto, como dice Éxodo 33:13, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Nosotros debemos conocer más a Dios, más profundamente a Dios. Dios quiere que le alabemos como Él dijo que le alabamos, no según nuestro corazón. Jeremías, claro, ¿qué dice del corazón? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, como nosotros ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón, aquí piensa con la palabra para adorar a Dios y conocer a Dios. Muchas veces nosotros mismos nos encargamos de levantar dioses o levantar nuestro propio Dios, pero que no tiene nada que ver con lo que la palabra dice. Y uno lo ve y las personas dicen: no, es que Dios castiga, porque no, yo no creo en ese Dios que Dios castiga, porque Dios es amor. La palabra es clara. Vimos 6 clases con respecto a la disciplina del Señor, y Dios disciplina. Entonces, creer que Dios no disciplina y decir que Él no lo hace es un Dios que no es el Dios bíblico. Y en eso hay que poner sumamente cuidado, porque eso es idolatría. Es un Dios que no es el Dios que se ha revelado a través de la palabra de Dios. Entonces, para
ir poniendo los fundamentos, lo primero que tenemos que establecer es que la palabra de Dios es la base de todo nuestro fundamento. No hay nada que nosotros digamos que no esté en la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:16, que es lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre... Es el versículo 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros en la Biblia encontramos que se nombran otras cartas, que se nombran otros libros, pero si no está aquí, tenemos que nosotros con fe entender que Dios no quiso que estuviese aquí y que lo que tenemos nosotros en nuestras manos es lo que Dios quería que nosotros tuviésemos, y esa es la revelación que a su pueblo hoy día le sirve para caminar y estar preparado, como dice 2 Timoteo 3, para toda buena obra. Hebreos 1:1. Este pasaje nos muestra un poquitito lo que estamos conversando. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, a lo largo de toda la historia de la humanidad, o sea, desde la creación, allá en el Génesis, aproximadamente 10.000 a 4.000 antes de Cristo, hasta nuestras fechas, incluso hasta cuando Él venga, se ha revelado de dos maneras. Yo no podría decir tan poquito, pero de dos maneras que ya vamos a ver. Y estas dos maneras salen en el libro de Romanos, pero en el pasaje de ahora de Hebreos nos abre un poquitito el entendimiento con respecto a esto. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muchas veces viene del griego polímeros, que significa muchas porciones, o si nosotros lo trasladamos a nuestro entendimiento, quiere decir muchos libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Lo hice dudar. 39 y 27. 39 libros en el Antiguo Testamento. Como dice el versículo 1. Muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. A los padres, en el antiguo tiempo. De muchas, o sea, muchas veces, pero también de muchas maneras. Del griego polítropos. Y esto habla de, como fue traducido, de muchas maneras, de muchas formas. Y uno mira el Antiguo Testamento y cómo se reveló Dios. En visiones, en símbolos, en sueños, en distintos modos literarios. Narrativa, poesía, libros de sabiduría. Pero el escritor de Hebreos también nos dice que en esta época, en estos postreros tiempos que en los que nosotros estamos, Dios ya no habla muchas veces, ni de muchas formas. ¿Nos habla a través de quién?
de su Hijo. ¿Y su Hijo dónde lo encontramos? Aquí. Como lo hemos estudiado. Jesús no va a aparecer en la noche a hablarle, hijo, tienes que hacer esto. Nos habla por aquí, en estos días. Entonces, aunque la forma y los estilos literarios fueron variando a través de la historia, siempre fue la revelación de Dios acerca de lo que Él quería que su pueblo supiese de Él. Uno como trabalengua. Dios reveló lo que Él quería que se supiera de Él, obviamente a su pueblo. Y a través del Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios se fue revelando en forma progresiva. En Génesis 3 vemos el primer atisbo de lo que era el Evangelio, cuando Jesucristo dijo que iba a venir la simiente de la mujer, iba a derrotar a la serpiente. Jesucristo estaba ahí. Pero a lo largo de la historia del Antiguo Testamento fue Dios revelando un poquitito más cada vez. Después con el tabernáculo, los panes, el candelero con la luz. Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Esos eran pequeños símbolos que iban mostrando que iba a venir alguien más grande que David después. Entonces la revelación progresiva y del programa de redención, el tema de la Pascua en el Éxodo, del Cordero sin mancha, que tenían que prepararlo, degollarlo. Asimismo llegó él a Jerusalén para ser crucificado por el rescate de todos los que en él creyesen. Entonces, frente a esta realidad, aparecen dos conceptos que nosotros debemos entender. Uno es la revelación y otro es la inspiración. La revelación de Dios es el acto por el cual Dios se muestra o muestra lo que Él quiere que se conozca de Él. Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas, nos han sido reveladas, son para que las obedezcamos. Entonces hay cosas que nosotros no sabemos y que no entendemos. Y esa es la revelación de Dios. Pero también está la inspiración de Dios, que es el proceso por el cual Dios impulsó, provocó, promovió a los hombres en el Espíritu Santo para que escribiesen sus palabras. Y esto es importante de entender. ¿Qué es lo que está inspirado? La palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No fue Pablo el inspirado, es la escritura la que está inspirada. ¿Cuál es la diferencia? Si fuese Pablo el que estaba inspirado, todo lo que decía Pablo era que venía de parte de Dios. Y eso no es así. Pablo, ¿cuántas cosas habló que no están aquí? Aparte de muchas. Lo que está inspirado por Dios es lo que está aquí. Por ejemplo, Pablo escribió una carta más a la iglesia de Corinto. Pero nosotros no la tenemos. No quiere decir que no haya dicho verdad, que sea puras mentiras, no. Pero no fue inspirada por Dios en su Espíritu Santo para que quedara para el resto de su pueblo a través de la historia y de los años. Entonces esa es la pequeña diferencia. Ahora Dios se ha revelado, como les decía, en dos formas. Una de una revelación natural, que también se le conoce como revelación general, y eso lo vemos en Romanos, en el capítulo 1, vemos que a través de la creación Dios transmite el concepto de que hay un Dios, como lo veíamos. Él muestra su eterno poder y deidad a través de la creación.
Pero también en esa revelación general cabe la conciencia, porque Dios escribió en los corazones del hombre su ley del bien y el mal. ¿Por qué el hombre, en general, todos, saben que matar es malo? Porque después de la explosión vino la célula, y vinimos del pez y le crecieron patas y el mono, y en una de esas el mono se le ocurrió que matar era malo. Si los animales por naturaleza matan para poder comer, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Dios escribió en nuestros corazones la ley del bien y el mal. Y eso muestra también que hay un Dios que puso la ley moral, la ley del bien y el mal en nuestros corazones. Y esa conciencia nos acusa delante de Dios y nos acusa a nosotros mismos. ¿Por qué si hacemos algo malo? Bueno, nosotros hoy día tenemos además el Espíritu Santo, pero cuando no conocíamos a Dios y hacíamos algo malo, miramos para todos lados. Nos sentíamos culpables, pues sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal. Entonces la ley de Dios está fulminada en el corazón del hombre, y Dios también ocupa esa conciencia para mostrar que hay un ser superior gobernando la creación. Pero también, además de esta revelación natural para todos los hombres, hay una revelación especial, que es Dios revelándose a sí mismo. En el Antiguo Testamento Dios lo hizo de varias maneras. A Isaac, a Jacob, a Moisés, Dios se le presentó en forma visible, con un cuerpo. Eso en teología se conoce como una teofanía, que es la manifestación visible de Dios. Pero también lo hizo por sueños o por visiones. A Daniel, a Jacob, con la famosa historia de la escalera, que también después Dios la tomó en el Nuevo Testamento. Con milagros y señales. Y aquí podemos numerar muchas. La separación del Mar Rojo, las plagas en Egipto. ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. La zarza ardiente, el diluvio y un sinfín más de hechos donde Dios muestra o se muestra a través de todos los personajes del Antiguo Testamento, los profetas diciendo señales. Y esa es la revelación especial de Dios en el Antiguo Testamento. Pero para nosotros en esta época, como leíamos en Hebreo, la revelación especial de Dios para su pueblo no es sueños, no es visiones, no es milagros, no son teofanías, es la palabra de Dios. Lo dice Hebreos. En otros tiempos, en el antiguo tiempo, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, pero en estos días, en los postreros días, Dios nos habla por su Hijo. Nada más. No por muchos hijos, no de muchas maneras, porque podemos entender que de una manera, a través de su Hijo. Y esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia va más allá de la revelación natural, porque la revelación suficiente de Dios para su pueblo. En ello encontramos, como habíamos en 2 Timoteo, todo lo necesario para equipar a los santos, útil para instruir, corregir, redarguir, para que estemos preparados para toda buena obra. Romanos 11:33. A pesar de que Dios nos reveló
su poder, su deidad a través de la creación, se reveló en forma especial a nosotros como hijos, nosotros debemos comprender primero lo que dijo Deuteronomio 29:29, como les decía, las cosas reveladas son para nosotros, para que las obedezcamos, pero las ocultas, las que no sabemos, las que son misterios, son de Dios, ahí no tenemos que meternos. Y Pablo a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33, le dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si lo traducimos a chileno actual, sería: no puedo ni medir ni la profundidad ni contar sus caminos. O sea, como no tengo una medida, no tengo una wincha para decir, son 3 metros los caminos del Señor. No se puede medir, no se pueden entender, porque son demasiado profundas las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Entonces nosotros lo que conocemos será, poniéndonos bien cariñosos, un 50% de Dios. Porque eso es lo que Él nos reveló a través de su palabra. El otro 50% no lo vamos a entender ahora. Cuando estemos en la eternidad, ahí lo vamos a comprender y vamos a decir, por eso fue, por eso no hizo esto. Y vamos a ser igual que Job, que dijo, ahora veo y entiendo. Pero mientras eso no sea así, nosotros con fe tenemos que caminar tomados de la mano del Señor. Entonces, la revelación que hoy nos toca, que es su palabra, es nuestra regla de fe. Por lo tanto, debemos conocer sus características y obviamente también su contenido. Entonces vamos a ver alguna información general de la palabra de Dios. ¿Cómo obtuvimos la Biblia? Primero, Dios habló a través de los hombres para que escribieran su palabra. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios llevó a los hombres a escribir lo que Dios quería que nosotros conociéramos de Él. Entonces, lo primero, Dios a través de manuscritos nos dejó sus palabras. Estos manuscritos van aproximadamente del 1500 a.C., cuando Moisés escribió el Pentateuco, hasta el 100 después de Cristo, en las últimas cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. 40 autores diferentes a lo largo de 66 libros que tiene la palabra de Dios. Libros, entiéndase, libros, cartas. 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Hay algo que aclarar. En el tiempo actual, en el día de hoy, no existen manuscritos originales, lo que se conocen como autógrafos o autógrafas. Cuando estaba, por ejemplo, en Romanos, ¿quién fue el que escribió la carta de Romanos? Demóstenes. Tercio fue el que escribió la carta de Romanos. Pablo la dictó. Lo que Tercio escribió en el original, que eso nosotros no lo tenemos. Obviamente sí existen copias de esos manuscritos originales. Y eso sí datan de mucho tiempo antiguo, que cercano a la fecha de la escritura de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. ¿Qué decir de lo que escribió Moisés? No tenemos lo que escribió Moisés, tenemos las copias posteriores que se fueron manteniendo en el tiempo. Pero además de Dios dejar estos manuscritos, los dejó en lenguaje de
los pueblos a los que se acercó. El Antiguo Testamento, ¿en qué idiomas está escrito? El Antiguo Testamento en hebreo y arameo. En hebreo principalmente, arameo solamente hay 2 porciones. Y después, ese Antiguo Testamento fue traducido al griego, la Septuaginta. Y el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego. Ahora hago una pregunta. La palabra Biblia, ¿está en la Biblia? No está en la Biblia. Las Sagradas Escrituras, o la Biblia, en el Antiguo Testamento los antiguos los judíos lo llamaban Ha-Sefarim, o los libros. Daniel 9:2. Daniel 9:2. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Dónde leyó? En los libros, Ha-Sefarim. Estos libros nacían de que Dios mandó a los profetas a que escribiesen todas sus profecías y lo que tenían que hacer, lo escribían en los rollos y lo tenían que ir a dejar al templo o al tabernáculo. Y ahí estaban todos los rollitos de todo lo que ellos hacían. No tenemos todo lo que ellos hicieron, pero lo que Dios quería que nosotros supiésemos que ellos hicieron en el nombre de Jehová, sí lo tenemos. Otros nombres que recibe la Biblia en ella misma. La Escritura, por ejemplo. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los escritos, o la Sagrada Escritura en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios, la ley, los profetas, los salmos, otros títulos que la palabra de Dios recibe dentro de ella misma. Y hay una palabra que en general a lo mejor es común o la hemos escuchado de alguna manera, que es la palabra canon. Es el canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. No sé si usted lo ha escuchado. Si no lo ha escuchado, cuando se habla de canon es como el conjunto de libros. ¿Cómo se determinó el canon del Antiguo Testamento? ¿Por qué son 39 y no 40, 48 o 21? No. ¿Okay? Ese es el canon. En el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento son 27 libros. Acuérdense, 39 y 27. Bueno, la palabra canon viene del hebreo kanesh, que significa vara de medir, y del griego canón, que significa lo mismo que en hebreo, vara de medir, que en otras palabras era la regla de criterio o de norma. Ahora, si lo llevamos a lo espiritual, el canon de la Biblia es el conjunto de libros reconocidos por la Iglesia cristiana como divinamente inspirados por Dios. Hay no sé si un sinfín, pero varios libros que la Iglesia no reconoció como divinamente inspirados por Dios. Entre esos, por ejemplo, uno de los más conocidos, el libro de Enoc, que Juan lo nombra, Judas, en la carta de Judas, nombra el libro de Enoc, pero es un libro apócrifo. Los libros apócrifos son libros que fueron puestos en la Biblia, generalmente las Biblias católicas, para tener fundamento de algunas cosas que ellos hacían, sobre todo en la época de la Reforma.
Entonces es el canon. Ahora conozcamos un poquitito más el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se deriva del latín testamentum, que significa un documento de última voluntad. Eso es más conocido. La palabra griega para testamento es sunteke y significa un acuerdo o un pacto suscrito con las partes contratantes. Es más como un contrato o como un pacto. Por lo tanto, sería más correcto decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, más que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto estaba basado justamente en el Antiguo Pacto, en el pacto que hizo Dios con Abraham, que era un pacto de obediencia y bendición. Ahí en Deuteronomio 28, Dios dice: si ustedes me obedecen y hacen esto, yo les voy a derramar del cielo la lluvia para que tengan alimento, no les van a faltar en sus graneros, etcétera, etcétera. Pero a la mitad del capítulo le dice: pero si ustedes no hacen lo que yo les mandé, no van a tener comida, no van a tener lluvia, no van a tener esto, no van a tener esto. El pacto con el pueblo de Israel era así. Por eso Dios, si bien era su pueblo escogido, tuvo una paciencia pero increíble con el pueblo de Israel y la sigue teniendo. Ellos caían en maldición porque no obedecían. Pero si obedecían, Dios los levantaba. Y es el llamado que hace Malaquías. Dios había mandado que trajesen todos los diezmos al alfolí. Dice: probadme, veréis, sean obedientes y yo voy a derramar la ventana en los cielos a ustedes. Porque ese era el pacto. Si eran obedientes, Dios los bendecía. Pero en el Nuevo Testamento está basado obviamente en el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo. ¿Por qué es mejor que el Antiguo? Porque es por su gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente recibimos la gracia de Dios. El Antiguo Pacto ya no está en efecto porque hay uno nuevo. Ya está cumplido. Dios vino a cumplir la ley. El Nuevo Pacto es a través de la sangre de Cristo. La sangre derramada del Cordero cumplió toda la antigua ley. Jesucristo vivió cumpliendo toda la ley y Él establece un nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es de la ley porque la ley ya está cumplida, sino que es del Espíritu. El que Dios pone en nuestros corazones y en el cual nosotros podemos obedecer. Estos dos testamentos nosotros los podemos agrupar a grandes rasgos en tres grupos. El Antiguo Testamento en libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Y el Nuevo Testamento también en tres grupos, con los libros históricos, doctrinales o las epístolas doctrinales, y el último solito, el Apocalipsis, que es un libro profético. Pero se los comenté recién, los libros apócrifos, ¿cuántos lo han escuchado? ¿O le ha llamado la atención que la Biblia católica tenga 7 libros más que la Biblia evangélica, por decirlo de alguna forma? Es importante entender esto. Apócrifo significa escondido. Y no es que nosotros no aceptemos los libros apócrifos que la Iglesia Católica tiene, sino que hay razones bíblicas de por qué nosotros no los aceptamos. Primero, nunca son citados en el Nuevo Testamento, a excepción de Enoc, Judas. De hecho, la carta de Judas estuvo, como decimos en chileno, ahí, en la que más de no entrar en los libros divinamente inspirados, justamente por esta razón. Pero Jesucristo nunca los cita para dar una enseñanza.
Además de eso, carecen de soporte y aprobación de los escritores judíos. Fueron los escritores judíos, los padres de la iglesia, los que no los consideraron. Y juntamente con eso, libros como Tobías, como Segunda de Macabeos, enseñan, por ejemplo, que hay que dar limosna para salvar de la muerte, cosa que está en contra de la enseñanza completa de toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, de que una vez muerto, ya no hay nada más que hacer. Por lo tanto, van en contra de la enseñanza bíblica. Y por último, también no tienen un poder profético. Todo lo que ellas dicen no se cumple en el futuro, o la mayoría, o parte, no se cumple en el futuro. Por lo tanto, no tienen un poder profético, por lo tanto se desechan. Esas son las razones de por qué nosotros no creemos los libros que tienen extra la iglesia, la Biblia de la Iglesia Católica. Segunda Macabeos, Tobías, Judith, entre otros. Segundo de Esdras, me parece. Eclesiástico. Por esas razones. No es que nosotros no queramos ni creamos en esos libros. Yo creo por estas razones. Ahora, tener en cuenta que a pesar de que esos libros no son divinamente inspirados por Dios, sí nos entregan información relevante del tiempo en el que fueron escritos. Como información histórica, obviamente sí pueden ser tomados. Desde un principio vimos que fue Cristo el que empezó a ser revelado en forma progresiva. Génesis 3, con la simiente de la mujer, después en el tabernáculo, el pan, la levadura. La historia de David, cuando fue a matar a Goliat. Vemos a Cristo también en esa historia, que generalmente se asocia de otra manera. Bueno, la aclaración cortita. Generalmente a uno nos dice, tienes que ser como David, levantarte y vencer tu gigante. ¿O no? Eso es lo que generalmente se dice. Bueno, nosotros no somos David. Somos como el pueblo de Israel que estaba ahí a punto de salir corriendo porque tenía un miedo terrible al gigante que estaba parado delante de ellos. Fue David, con humildad, despreciado de su pueblo, que se paró con unas tristes piedras que recogió y mató al gigante, al enemigo más terrible que tenía el adversario del pueblo de Israel. Y él lo derrotó. Bueno, fue Jesucristo, despreciado por su pueblo, en humildad, que mató la muerte. No suena como raro eso, pero mató la muerte, que era el enemigo más terrible que tenía Satanás para nosotros destruirnos. Y él lo derrotó. Y esa es la asociación que nosotros debemos hacer. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, es Jesucristo el que aparece. Y Jesucristo el que se muestra. Y lo vemos también, Lucas 24-27. La historia relata que iban dos personajes caminando, tristes, por la muerte de Jesucristo, del Maestro. Iban cabizbajos y de repente aparece alguien en el camino y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que están conversando? Y ellos le dijeron, pasó esto, otro, pasó esto. Y él les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cuáles son las tres partes del Antiguo Testamento? Pentateuco, o libros históricos, libros proféticos, libros de sabiduría. Todo Moisés, Pentateuco, o libros históricos. Todos los profetas, la otra parte. Y lo que decía todas las escrituras, libros poéticos o de sabiduría, todo lo que el Antiguo Testamento decía, ¿de quién? De él mismo, que era Jesucristo el que le estaba hablando a estos dos hombres. Entonces, es a través del Antiguo Testamento que nosotros vemos a Jesucristo. Jesucristo también ahí en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo le dice a los fariseos: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Cristo? Las escrituras. Dicho sea de paso, esto no es un mandamiento, donde Jesús les dice: escudriñen la escritura. Le está reclamando a los fariseos. Lo que más correctamente debería decir: ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis. No le está mandando, le está diciendo algo que ellos hacen. Pero obviamente que sus ojos espirituales no estaban abiertos porque entendían cualquier cosa menos que las escrituras, que era el Antiguo Testamento, que eran los que ellos tenían, enfocaban a Cristo. Y ellos entendían cualquier cosa. Mira lo que dice Juan 1, 45. Cuando Jesucristo comienza a llamar a los discípulos, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Estos pescadores le dijeron a Natanael: encontramos aquel del que habló Moisés, aquel de los que profetas dijeron que iba a venir. Y los fariseos, que tenían toda la escritura, no entendían que era Cristo del cual había hablado Moisés, los profetas y todo el Antiguo Testamento. Entonces a Cristo lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y obviamente también en el Nuevo. Cristo es prometido a través de la bendición del linaje de Abraham. Ahí cuando le dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es porque de Abraham iban a nacer los pueblos de Israel, o las tribus de Israel, de iban a ser Judá, de iban a ser Cristo, y en Cristo iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Como lo comenzamos hace un rato, Cristo es visto en la Pascua, el Cordero que dio su vida para rescatar al pueblo de Israel. Así también dio su vida en el madero de la cruz. Isaías 53, un capítulo que demuestra claramente, por lo menos 400 años antes, por lo menos, de cómo iba a sufrir el Cordero de Dios. Despreciado, clavado. En Miqueas, el lugar de nacimiento de Cristo, que iba a nacer en Belén.
El reino, dominio y la gloria futura de Cristo, ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Entonces, en toda la Escritura encontramos a Cristo. Ahora, ¿por qué el énfasis en el Antiguo Testamento? Es porque en la época de Jesucristo, ¿cuáles eran las escrituras que tenían? El Antiguo Testamento. Cuando cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿de qué escritura está hablando? Del Antiguo Testamento, porque era lo que él tenía para enseñar. Obviamente ese principio bíblico para nosotros hoy día es toda la escritura que comprende el Nuevo Testamento, que cuando Pablo le escribió a Timoteo no estaba completo aún. Entonces por eso el énfasis, cuando Jesús cita las escrituras, no es toda la Biblia, sino que es el Antiguo Testamento. Ahora, algunas cositas antes de terminar. Inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspiración? Bueno, la inspiración es como cuando uno dice toda la escritura es inspirada por Dios, uno tiende a pensar que inspirada es cuando uno toma aire, ¿no es cierto? Bueno, el término en general no nos ayuda mucho a entender. El término nos ayuda a entenderlo si nosotros lo entendemos como Dios soplando las escrituras. Es como el viento llevando un barquito a vela. El viento sopla y el barco va. Así Dios llevó a los hombres a escribir la Biblia, soplando sobre ellos, intencionando sus palabras que debían escribir. Es Dios supervisando y dirigiendo a los hombres para que escribieran. Es el proceso, por definirlo de otra manera, es el proceso por el cual Dios trabajó a través de los profetas humanos sin destruir sus personalidades, sus experiencias, sus estilos, para producir escritos divinos y llenos de autoridad. Porque los escritos de Pablo uno los reconoce, y los estudiosos de las cartas de Pablo leen las cartas de Pablo y leen las cartas de Juan y dicen, estas no son de Pablo, porque Pablo escribía así. Entonces Dios no se metió en la mente de Pablo, de Pedro, de Juan o de los profetas antiguos y borró su personalidad. No tomó a robot para que escribieran, sino que a través de la personalidad, de las experiencias, de sus estilos, Dios tomó a esos hombres y dejó sus cartas, sus libros, llenos de autoridad para nosotros. A lo mejor esto es como difícil de comprender, pero es la realidad. Ve uno, por ejemplo, Jeremías. Jeremías, ¿cómo lo llaman? El profeta llorón. Pero el único profeta que más datos da de él, de su historia. Uno lee Isaías y de Isaías uno con suerte sabe que se llama Isaías, porque no da datos de él. Entonces todos tenían una personalidad distinta, pero que Dios en su infinita soberanía y sabiduría los tomó para que escribieran justamente lo que necesitaban que escribiesen. ¿Por qué Jeremías no era un hombre rudo? Porque, por decirlo de alguna forma, no le servía a Dios para que escribiese lo que necesitaba escribir. Por eso Dios tomó a estos hombres para dejar escrito. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es inspirada por Dios? O que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Porque así mismo lo dicen las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 2:13.
Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los mismos profetas, los mismos apóstoles, decían que lo que ellos decían era la palabra de Dios. Y los padres de la iglesia, y como aquí también relata Pablo en la iglesia de Tesalónica, la gente que los escuchaba hablar, recibían esas palabras como la misma palabra de Dios. Por lo tanto, si la historia cuenta que aquí los hombres y mujeres que recibían estas palabras decían que era la palabra de Dios, ¿qué debemos decir nosotros? Es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay unas frases que se repiten a lo largo de sus escritos. Dios dijo, el Señor dijo, esta es palabra de Dios o palabra del Señor, y eso no significa otra cosa que eran los profetas hablando la palabra de Dios. Hay muchas vueltas que darle. Si yo llego y le digo, hermanos, Pastor Ariel dijo, son palabras de Pastor Ariel, no son mis palabras. Bueno, los apóstoles, cuando hablaban, decían, Dios dijo. Pablo, bueno, en la escritura que ya hemos comentado durante este tiempo, según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pablo mismo afirma directamente, concretamente y claramente que él recibió la palabra de parte del Espíritu Santo. 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, 12 y 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, nosotros debemos reconocer la deidad, la divinidad de las Escrituras, porque todas vienen de parte de Dios y no de sabiduría humana. Y también nosotros debemos descansar en la preservación de la palabra de Dios. Vamos a Isaías 46 para ir terminando. Dios es soberano y nosotros decimos amén. Y si Dios es soberano, está en control de todas las cosas. Y si es todas las cosas, obviamente también está en control de su palabra. ¿Qué dice Isaías 46:10? Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué es lo que va a permanecer? El consejo, la palabra, los dichos, los estatutos de Dios. Y eso va a permanecer. En otro pasaje dice, no pasará mi palabra, o sea, pasarán todas las cosas, mas mi palabra no pasará. Se cumplirá hasta la letra más pequeña del alfabeto griego, hebreo. Cuando dice ni una tilde pasará, se refiere a la palabra, hay una palabra con una letra hebrea que es chiquitita. Dice que aunque a pesar de que es chiquitita, se va a cumplir igual.
Por supuesto que esto se va a permanecer durante todo el tiempo. Isaías 48, un par de hojas más adelante, más atrás. Isaías 48. Algunos se van a reír con este pasaje. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es la palabra de nuestro Dios que permanece eternamente. Para finalizar, 1 Pedro 1:25. Primera Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y justamente, si usted sigue leyendo, más adelante vamos a terminar como cuando partimos. Dice, versículo 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear. O sea, hay que desechar todo eso que nombró en el versículo 1. Hipocresía, engaño, malicia, etc. Pero al contrario, no dice desear la verdad, no, dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación no es nuestra, es del Señor. Nuestro crecimiento espiritual, si bien depende de nosotros, pero no está en nosotros hacer algo, sino que está en la palabra de Dios. Entonces, para poder hacer algo y desechar lo malo, los engaños y la hipocresía, para poder alejarnos de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra de Dios y ponerla en nuestros corazones. Porque es la palabra del Señor la que permanece para siempre. Y es la que Dios nos ha dejado escrita para que hoy día nosotros pongamos los fundamentos de nuestra fe y de nuestra creencia en Él. Si alguien viene a pedirnos razón de nuestra fe, con paciencia, con amor, pero también con convicciones firmes, tenemos que decir, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios. Pasa que he conocido Jesucristo en la tentación no fue, no quiero pan, gracias, no tengo hambre, preferiría una fruta. No le dijo eso el Señor a Satanás, que le dijo cuando le dice convierte estas piedras en pan. Jesucristo tomó la palabra y no tomó su palabra, no andaba con su Biblia el Señor y dijo, espérame un poquito, oye, ¿dónde está el versículo? Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante, aprovechando de ir adelantando un poquito, que nosotros debemos memorizar la palabra de Dios. La única forma de que more esto en nosotros, además de estudiarla, es memorizarla. Si no, cuando vienen los momentos de angustia, si yo no me sé Filipenses 4, 7 y 8, y dice, no os afanéis por nada, no te preocupes por nada, sino que llévalas todas ante el Señor, en toda oración y súplica, y podrás vivir la paz del Señor. Si yo no me sé eso de memoria cuando esté afligido, voy a decir, oh Señor, ¿por qué estoy así? O cuando esté afligido, no acordarme del Salmo, ¿por qué te amaste, oh alma mía? Pero tengo que aprenderlo en memoria, tengo que guardarlo en mí, tengo que desear la palabra de Dios no adulterada, para crecer, para fomentar o acrecentar mi conocimiento de Dios. Amén. Amén. Bien. Terminamos el día de hoy. La primera lección. ¿Queda alguna parte de la primera lección? Leíto
a que haga las tareas que le entregué hace ya un tiempo, para que si nace alguna duda, algo que no quede claro, lo podamos ir resolviendo en la medida que vamos avanzando y podamos ir poniendo nuestro fundamento. ¿Ya? Si alguien no la tiene, no la he entregado, me la pide al final. Tengo aún algunas copias, por si alguien hizo un asado y prendió el asado.